Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. Hay una forma de leer la Biblia que te puede cambiar la vida. Se llama Lectio Divina, que significa lectura divina o lectura sagrada. Es una estrategia de leer la Biblia que tiene raíces de los primeros siglos de la Iglesia, pero su forma actual viene de San Benito. El propósito de Lectio Divina no es leer la Biblia como cualquier documento histórico, ni leer una gran cantidad de páginas, sino leer la Biblia como es, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es decir, no es una palabra muerta, sino una palabra que es relevante para cada uno de nosotros. Porque Dios es Dios y sabe todo, no hay conflicto en el hecho de que las Escrituras tienen un contexto histórico y a la misma vez un mensaje hoy en día para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos puede hablar hoy en día por sus Escrituras. El propósito de Lectio Divina es permitir que Dios nos hable hoy por su palabra. La Lectio Divina tiene 4 pasos y cada paso tiene su propio nombre en latín. El primer paso es Lectio, que es lectura. El segundo paso es Meditatio, que es la meditación. El tercer paso es Oratio, que significa oración. Y el cuarto paso es Contemplatio, que es la contemplación. Vamos a dar un ejemplo de cómo se hace la Lectio Divina con el ejemplo de una lectura del Evangelio según San Marcos, del capítulo 8. El primer paso, que es Lectio, vamos a leer la lectura 2 o 3 veces. En este ejemplo, solo la voy a leer una vez. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Y mientras leemos la lectura en el primer paso, en el Lectio, estamos buscando una palabra o una frase o una oración o una imagen que nos llame la atención. Y nos vamos a imaginar que me llama la atención la frase "se embarcó de nuevo". Y con esta frase vamos al segundo paso, que es meditatio o la meditación. Y, por ejemplo, podemos pedirle a Dios para mí qué significa en este momento de mi vida se embarcó de nuevo. ¿Qué quiere Dios que aprenda yo de esta frase? ¿Qué es el mensaje para mí? Y en este paso, que suele durar, por ejemplo, si estoy haciendo la Lectio Divina por media hora, el segundo paso duraría más o menos 10 minutos, 15 minutos, algo así. Y vamos a imaginarnos que en mi caso, cuando medito en la frase "se embarcó de nuevo", me hace reconocer que Dios me está diciendo a mí que necesito un cambio en la vida. Tengo que empezar desde cero. Por ejemplo, si estoy
batallando con un pecado, que Dios me está dando oportunidad para embarcarme de nuevo y cambiar de dirección para evitar este pecado o este mal hábito, lo que sea. Y vamos a recibir ese mensaje en este segundo paso. Y en el tercero paso vamos a responder. Si el segundo paso, si la meditación tiene que ver con recibir, el primer paso tiene que ver con responder a Dios. Y para esto sería bueno tener un cuaderno para escribir una oración respondiendo al Señor. Por ejemplo, si en el paso de lección me llama la atención la frase "se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla", en el segundo paso de meditación puedo meditar para mí cómo aplica a mi vida la frase "se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla". Es decir, para mí, ¿qué es el significado en mi vida hoy en día? ¿Qué Dios quiere que yo sepa por esto? Y meditando en eso, tal vez me da la idea de que es necesario que haya un cambio en mi vida. Tal vez me da la idea de que es necesario que haya un cambio en mi vida. Después de meditar en esa frase, sigo al tercer paso, que es oratio. Y oratio tiene que ver con responder a Dios. Es decir, he recibido un mensaje por leer y meditar en el Evangelio, y ya es la hora de responder con una oración hacia el Señor. Se puede escribir una oración en un cuaderno, reconociendo el mensaje que he recibido por leer y meditar en el Evangelio. Por ejemplo, reconociendo que se embarcó de nuevo es para mí una invitación por parte del Señor, una invitación a un cambio en mi vida. En el tercer paso puedo responder: Señor Dios, gracias por ayudarme a reconocer por tu amor que me estás llamando a este cambio. Y puede ser un cambio pequeño o grande, lo que sea. Y tal vez en el paso de oratio puedo incluir también en mi respuesta una resolución concreta de un cambio o una práctica que quiero añadir en mi vida espiritual o en mi vida diaria. Y el cuarto paso se llama contemplatio, y es después de leer y meditar y responder, orar, puedo contemplar, descansar en la presencia de Dios en silencio. Es decir, Dios
me ha dado algo en la meditación, he respondido en la oración, y porque Dios nunca es superado en la generosidad, ya es la hora de recibir otra vez, en el silencio, la presencia del Señor, descansando en su presencia. Sabemos que técnicamente la contemplación no es algo que nosotros hacemos, es algo dada por parte de Dios, pero sí podemos descansar en la presencia del Señor, reconociendo su presencia en silencio. Y si quiere darnos el regalo de la contemplación espiritual, es una oportunidad para eso. Entonces, en la práctica, para preparar para hacer la lección divina, se necesitan una Biblia, un cuaderno, silencio, un lugar silencioso y más o menos 20 minutos, yo diría, al menos 20 minutos para hacerlo. Y es bueno elegir un pasaje de la Biblia de más o menos 10 versículos, o puede ser el Evangelio del día o un salmo. Y al principio es útil escribir los 4 pasos para no olvidarlos y acordarse. Bueno, voy a hacer el primer paso de la lectura, de lección, por unos minutos. Voy a leer la lectura 2-3 veces buscando esa frase y voy a dar 10 minutos para la meditación y otros 10 minutos para la oración y el resto del tiempo para la contemplación. Como cada práctica espiritual es difícil empezar con la lección divina. Por eso no se desanimen si al principio es muy difícil y un poco pesado recordar, ya estoy en el tercer paso, ¿qué hago en el tercer paso? Está bien. Una lista de los pasos e incluso una breve descripción. Y ya, es muy difícil hacer esta práctica. Es muy difícil equivocarse en esta práctica. ¿Por qué? Porque estás leyendo la Biblia en una forma espiritual. Estás rezando mientras estás leyendo la Biblia. Por eso es muy difícil equivocarse en eso. Entonces no se desanimen si al principio es difícil entrar en esa forma espiritual de leer la Biblia. Poco a poco, por la práctica, pueden crecer y desarrollar un hábito muy bueno para la vida espiritual, es decir, el hábito de lección divina, de leer la Biblia con la actitud espiritual, no buscando información técnica, pero buscando qué es el mensaje hoy en día por parte de Dios para mí en mi vida diaria. Siempre recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre del